¿Por qué hay amenazas de bombardeo por parte de los Estados Unidos, de Israel y de otras naciones contra Siria? ¿Cuál es la causa de este conflicto? ¿De quién es la mano que mece esta cuna en Siria? Hoy, en La Libertad de Creer, la verdad y el análisis profundo. Tendré aquí en el programa, con un servidor, a Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional. Para profundizar, recibo con afecto al doctor Alfredo Jalife Rame, como le decía a usted, experto analista de la geopolítica internacional, de los asuntos en el mundo, de las finanzas, del petróleo, el gas, de las armas, los conflictos territoriales. Mi querido Freddy, bienvenido, qué gusto que estés aquí. Gracias, ¿cómo te va? Un placer. Ya te extrañábamos. Y sobre todo en tierra mexiquense. Sí, claro, bienvenido. Gracias. ¿Qué está pasando en tierra siria? Un ataque con armas químicas, es lo que se dijo al principio, que el presidente Bashar al-Assad había lanzado armas químicas contra la población civil. Luego se dijo que no. Y esto le dio pretexto al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para lanzar amenazas de bombardeo sobre Siria. Bueno, si se hubiera dado ese escenario, hubiéramos tenido la profundización de una guerra regional, que de hecho ya está la guerra regional, pero que no se atreve a decir su nombre. Mira, yo creo que tanto de parte de Estados Unidos, Obama y muchos de los países occidentales que son miembros de la OTAN, sí acusaron al gobierno sirio de haber lanzado armas químicas, lo cual, a mi juicio, habría sido una estupidez, porque le estaban ganando a los rebeldes en ese momento. Es como ponerse de pechito además. Además te están esperando con ese pretexto, ¿no? Y segunda, llama la atención que Rusia, Irán, estén acusando a los rebeldes sirios que en forma pérfida ellos fueron quienes lanzaron las armas químicas contra sus propios niños, con toma de videos previamente hechas. Ya ves que hubo una monja incluso que lo dijo. O sea, ¿tú piensas que fue un montaje? No lo sé, mira, es muy difícil, ¿eh? No, pero que eso le hubiera servido de justificación al bombardeo de Estados Unidos. Y obviamente hubiera cambiado la correlación de fuerzas. Es decir, en ese momento un ataque hubiera derrocado a Bashar el-Assad, sin duda, como pasó con Milosevic en un operativo similar al de Kosovo, con Milosevic, que luego dicen que se suicidó o lo suicidaron en la cárcel ahí en el Tribunal Penal Internacional de la Haya, ¿no? Como que nadie quiere repetir ese escenario. Yo creo que la respuesta muy vigorosa, independientemente de quién sea, ya es muy difícil, eso lo sabremos más adelante. Quizás no tú ni yo, nuestros nietos, cuando excaven los archivos, ¿no? Pero lo podemos intuir. Mira, grandes misterios, ¿tú a quién le vas? ¿no? El asesinato del presidente John F. Kennedy, el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Son cosas que están allí en el misterio, pero sabemos la verdad de estas cosas, aunque no se hayan hecho públicas, aunque los verdaderos culpables nunca hayan salido a decir soy yo. Pero cuando vimos una invasión por parte de Estados Unidos a Irak, cuando vemos una llamada primavera árabe, unos rebeldes en Egipto y todo acaba en derrocar al presidente Hosni Mubarak, cuando vemos también el derrocamiento del coronel Gaddafi en Libia y ahora este asunto en Siria, todos como con el mismo corte de tijera, decimos aquí hay alguien bueno, detrás. Obviamente, la geopolítica, por eso es muy importante y sobre todo la geoestrategia, ¿no? Que es la geopolítica global, te da mucha profundidad de análisis, porque al final sales y dices cui bono, y esto a quién le beneficia, porque digo, si tú te das cuenta de todos los niños que mató Estados Unidos, ya olvidemos de Latinoamérica, los niños muertos de Irak, que ellos inventan las armas de destrucción masiva que nunca encontraron sobre todo las químicas de Saddam Hussein, pero fue el pretexto de la guerra. Cuando te das cuenta que el mismo Estado, la CIA, y eso es la revista Foreign Policy lo dice,
es la que le da a Saddam Hussein gases para perpetrar ataques, armas químicas para gasear a los niños de Irán, pues obviamente te das cuenta que no les interesa mucho los niños de Siria. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que está en juego? Entonces ya te vas a lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que el Medio Oriente se escribe con P de petróleo, que eso es lo que está en juego. Y se escribe con G de gas y con A de agua y con una doble T, que ya hemos quedado en otros programas. Teología y territorial. Ya. A ver, ¿y le pondrías también A de agua o no? Sí, ya le puse la de agua. ¿Y le pondrías A de armas? Mira, me gusta doble A porque vendes más armas, ¿está bien? Petróleo, gas, armas, agua y territorio. Y otra doble P, petrodólares. ¿Y quién es el ganancioso? Bueno, ahí quien se lo lleva. Mira, en Irak no pudo ganar Estados Unidos, por eso estamos ante esa crisis global ahora. Se lo dijo Putin a Obama. Sí. Señor, ustedes nada ganaron en Irak. Ni en Afganistán. Y luego lo dijo Obama. Hay que reconocer que no se gana nada con deponer líderes, porque después nosotros, es decir, Estados Unidos, resultamos los responsables de todo. Sí. Palabras de Barack Obama. Bueno, pero Barack Obama fue elegido en base a una agenda en contra de la guerra de Irak y Afganistán. Entonces, ¿cómo te vas a una guerra de nueva cuenta? Lo que llamó la atención aquí, y hay que reconocerlo, que al final de cuentas todas esas mentiras, todas esas mendacidades de destrucción masiva, o toda esa mendacidad de desinformación masiva, como la quieras poner, se le revierte a Caperucita o al lobo, ¿no? Disfrazados. Sí se les revierte. Y velo, hoy la opinión pública global en contra de una guerra en Siria. El Vaticano como autoridad moral en contra. Europa, la única que estaba lanzada era Francia, pero incluso su opinión pública no quería. Alemania, que es la gran potencia geoeconómica de Europa, pues obviamente no quiso en absoluto ir a una aventura bélica. El Parlamento británico, que es lo más bélico que te puedes encontrar en todo el mundo. Colonialista desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX y el inicio del XXI, rechaza el Parlamento ir a una aventura bélica. Y Estados Unidos, 70% en contra de la guerra, pero más aún, los militares, y ya se está filtrando, Martin Dempsey, que es el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Conjuntas de Estados Unidos, al parecer estuvo a punto de renunciar, porque él no estaba preparado para una guerra de esta magnitud, pero más aún, hasta la esposa de Obama, Michelle, lo confiesa el propio Obama, estaba en contra de una guerra en Irak. Y yo siempre he dicho, nunca te vayas a una guerra sin tu mujer. Se lo dijo Claudia Prócula a Poncio Pilato, su esposo. Sí. No te metas con este hombre justo, Pilato. Y ahí va el otro, ¿no? Bueno, y la pagó de por vida. Ah, bueno, desterrado. Poncio Pilato hoy es, pues yo creo, una de las figuras después de Judas, ¿no? Que te lavas las manos ante decisiones. Cuando tienes que ejercer el derecho romano, cuando eres la autoridad, dejas que la autoridad. Sí, pero él se lo dejó al Sanedrín. Y al pueblo. Sí, pero el Sanedrín no le convenía a Cristo. Pero como pregunta él, ¿y qué voy a hacer con el que llaman Rey de los Judíos? Le está preguntando al pueblo. Sí, pero el Sanedrín no le puede convenir un Cristo, por eso lo combatió. Y que vete a saber quién en esa época, quién no alebrestó al famoso pueblo, entre comillas. Ah, pues lo dice el Evangelio, los sumos sacerdotes, los escribas, Sanedrín, y los fariseos. El gran Sanedrín. Y el Sanedrín lo llevó y hoy tenemos un acusado nuevo Sanedrín, de otra cosa. Pero hoy es sionista el Sanedrín. Hablemos de sionismo, Freddy. ¿Cinismo o sionismo? Pues de las dos cosas, ¿no? Me hace recordar aquel pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas, tú recordarás la fecha. Sionismo es racismo. ¿En qué año lo dijo? Con Echeverría. ¿Es acaso el sionismo internacional la mano que mece esta cuna? Lo veremos más adelante. Por ahora, regresemos a estos pronunciamientos del Papa Francisco hacia las poblaciones que sufren por los conflictos en Oriente Medio. Y yo le preguntaré a Alfredo Jalife cuál es su opinión sobre esa persecución desatada contra cristianos ortodoxos, coptos,
contra cristianos de diversas denominaciones. Católicos maronitas. También, sí. Y en Egipto, ¿por qué hasta estos días siguen persiguiendo y masacrando a cristianos en Egipto? Vamos a ver lo que el Papa dijo sobre estas poblaciones que sufren en Oriente Medio. Es un hecho contundente que hay persecución contra cristianos en Oriente Medio. Voy a hacer una pausa, regreso para conocer cuáles han sido los orígenes de las persecuciones contra cristianos en Egipto, en Siria, en Libia y en tantos lugares de Oriente Medio. ¿Cuáles son los orígenes de estos conflictos? ¿Hacia dónde se dirigen? Y una vez que gracias a las acciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, se pudo detener el bombardeo o detener la amenaza de bombardeo por parte de Estados Unidos contra Siria, y hay que reconocerlo también con la libertad de creer que tenemos, gracias a las oraciones y a las convocatorias presentadas por el Papa Francisco, es que se ha logrado detener esto. Así que hago una pausa en este programa, regreso para conocer más de este conflicto en Siria, hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que puede ocurrir. Humanas causano la perdita di tante vite umane. Pues ya ve usted un nuevo llamamiento del Papa Francisco por la paz en Siria, y ya vio usted la visita del rey de Jordania acompañado de la reina Rania. Ella lleva velo blanco, vestido negro como marca el protocolo vaticano, y el velo blanco porque es reina cristiana, porque ella es, saluda Alfredo, reina cristiana ortodoxa, y por eso visita al Papa con el velo blanco. A ver, ¿por qué los rebeldes en Siria? ¿Por qué los rebeldes en Egipto, en Libia, en el norte de África? ¿Por qué surgen todos estos grupos rebeldes en un movimiento que le han llamado la Primavera Árabe? Tú dices que es legítimo, ¿están buscando cambios o son movimientos incitados desde fuera? Mira, hay cortes de caja para analizar eso porque es demasiado profundo y una visión que puede ser de largo plazo, de mediano y de corto plazo. El cortoplacismo, pues sabes, es muy efímero en el análisis y siempre dice sí, cambios de régimen, etcétera, que obviamente lo amerita la región, pero ahí tienes que ir a los inicios, en 1916, cuando la región se lo reparten con el Imperio Otomano que estaba antes y se reparten el féretro, Francia y Gran Bretaña, que son los acuerdos de Sykes-Picot. Y obviamente crearon ahí algunas monstruosidades, tipo Jordania, con todo mi respeto, en la que pues es un estado palestino, Jordania, pero traen a los hashemitas de Arabia, que no era saudita. Es un reino hashemita, ¿sí? Hasta ahora. Y lo instauran, no, pero los traen de Arabia Saudita, que no era saudita, era hashemita. Y los instalan los británicos en Jordania. Entonces hace una serie de movimientos, mira, no acabaríamos, son 22 países árabes que están en juego, pero más que nada lo que yo sí te puedo decir, naturalmente que existen otros factores. Yo, por ejemplo, en mi libro, lo digo sin afán publicitario, Las revoluciones árabes en curso, el subtítulo me gusta más que el título. El subtítulo es El detonador alimentario global. Detrás de ello, cuando tú ves la inmolación de este estudiante que tuvo que acabar de vendedor de frutas y verduras, que la policía tunecina le quita su sustento cotidiano, pues no le queda más recurso que inmolarse. Y era un joven. Ahora, se prende fuego. Se prende fuego. Entonces, ¿qué sucede? Que estás hablando de poblaciones eminentemente juveniles, donde el 30% menos de 30% son las 3/4 partes. Hay una revolución demográfica. Entonces no podemos caer nada más en esta metáfora que jala mucho a nivel televisivo o publicitario, la primavera árabe. Pues acabamos en un invierno, de cómo está ahorita el mundo árabe, ¿no? Dicho respetuosamente, yo creo que hay legitimidad en las demandas de los jóvenes, sin duda alguna. Yo siempre soy pro joven. Muchos dicen que soy oportunista, que porque los jóvenes van a ganar, pues sí, es el presente que va a ser futuro, ¿no? Claro. Pues sí, el que va a perder es el que se aferra a la vejez, que se va a morir. Biológicamente el joven siempre tiene la razón.
Y esperemos que los jóvenes siempre decidan por el buen camino, ¿no? El camino que obviamente es para ellos, porque nosotros pues ya nos tocó nuestra parte de vida. Entonces, esa parte también la puedes aplicar a todo el mundo. Ahorita hay una revolución global de los jóvenes ante la crisis financiera que no hay que perder de vista. Entonces, son varios niveles de análisis. Obviamente hay regímenes ahí de toda índole, pero de repente dices tú, bueno, Estados Unidos apoya a ciertas monarquías, odia a otras monarquías, está con unos dictadores, está contra otros dictadores. Entonces dices, bueno, como yo ya no tengo un común denominador de análisis para el maniqueísmo de Estados Unidos, que es uno es bueno y otro es malo, pues te vas en mayor profundidad y te vas a las materias primas. Bueno, ¿cuál es la gracia de esa región? Pues ahí está todo el petróleo del mundo. Sí, ya le pusimos las siglas hace rato, petróleo, gas, agua, territorio. Pero, ¿tú te acuerdas de la deposición de Gaddafi? La cosa tan horrible, cómo se le fue cerrando el cerco. No, pero fue cuando se abrió. Cuando lo capturaron. Ah, bueno, lo sodomizaron. De matarlo. No, una hazaña. No, peor, lo sodomizaron. No, ahí no estás y después jugando. La golpiza esa parte no ha salido. Mira, yo te puedo decir, he seguido muy bien lo de Gaddafi, por eso me dedico. Hay varios Gaddafis. Tienes desde un personaje execrable, literal te lo digo, hasta el mejor Gaddafi que era el de ahora, el último. Prueba de tener una parte horrible. Hay de todo. Gaddafi es muy controvertido. Pero él realmente cuando se abre a Occidente y empieza a negociar con ellos, le cede el Banco Central de Libia y deposita su oro en la banca de Londres, ahí cavó su propia tumba. Porque obviamente, tú sabes, te proteges, te amurallas toda una vida y de repente te abres financieramente. Pues te hicieron pedazos. ¿Qué es lo que qué buscaban en Libia? Para no variar. Tiene el mayor manto freático de agua, bueno, válgase aquí la redundancia, de agua dulce del mundo. Estás hablando de 2 millones de kilómetros cuadrados que lo comparte con Chad y con Egipto. ¿Qué están buscando? El gas de Libia. Es una riqueza bárbara. Entonces había que derrocar a Gaddafi. Había que derrocar. Claro. ¿Y quién es el que dice vamos a derrocar a Gaddafi? Francia, a Gran Bretaña y Estados Unidos juegan el asiento trasero. Y de nueva cuenta, ¿qué está detrás de Siria? Mira, es muy sencillo. Siria enfrente de... Obviamente que tiene contradicciones de la misma. Yo no conozco un país que no tenga problemas. Ve Estados Unidos, le acaban de tumbar el Obamacare al presidente Obama. El Congreso, que es de mayoría republicana. Bueno, no hablabas del Parlamento británico. Pero ahí está, bueno, todos los países tienen contradicciones, entonces no las puedes abultar, pues no acabarías, ¿no? Pero ya no habrían gobiernos, ¿no? Obviamente, los que creemos en la democracia tenemos que tener una oposición, una mayoría, la oposición debe pensarse en una alternancia del poder, hay que respetar a la oposición, porque el que luego va a gobernar, pues viene de la oposición. Es decir, si no hay respeto a las minorías y no hay respeto a la oposición, no eres democrático. Esa es mi muy humilde lectura de la democracia civilizatoria. Ahora, ¿qué sucede? Siria tiene inmensas cantidades de gas frente a su costa, que llegan a Chipre, a Líbano, a Israel, a Gaza y a Egipto. Yo incluso cuando la guerra de Israel contra Gaza dije es la guerra del gas. Es decir, estamos jugando a póker abierto, no hay ningún secreto. Luego, Siria tiene 2 puertos importantes, uno de ellos es Tartus, que es una base rusa. Es el único puerto ruso que tiene en el mar Mediterráneo, es estratégico, los rusos no te lo van a regalar. Luego, y porque tienen acuerdos militares estratégicos con Bashar Assad, eso es real. Luego tienes el puerto de Latille, que es una región de los alawitas que son los que gobiernan. Ahora, Siria era un condominio entre los militares de origen alawitas, que es una excrescencia del chiismo, y los sunitas de Arabia Saudita. Se rompe eso por factores de geopolítica regional, cuando también se alejan Estados Unidos y Rusia. Esa es la realidad. Y empieza el choque entre Irán y Arabia Saudita, Turquía, Egipto, por la hegemonía regional. Eso no hay que perderlo de vista. Es decir, tú tienes 3 niveles de análisis. El global, entre Estados Unidos, Rusia, al que hay que agregar China. El regional, donde juegan potencias de primer nivel, nos guste o no, Turquía, Irán, Egipto y Arabia Saudita. Esos son los grandes jugadores. Y a eso le agregas, en los oleoductos. ¿De dónde vienen los oleoductos? Pues los sauditas tienen su proyecto de oleoducto con Qatar, que pasa por Irak,
y llega hasta Siria, que le llamo el oleogasoducto sunita. Los iraníes traen su oleoducto también, oleoducto que viene de Irán, pasa por Irak y llega a Siria. Y los kurdos traen también su proyecto, que son sunitas, curiosamente, pero que traen problema con nosotros, con los árabes, a nivel racial, que traen su gasoducto de Kirkuk, pasa por alguna parte de Siria y de Irak, y al final de cuentas, ¿qué es Siria? Pues es un hub, HV en inglés, una encrucijada de intereses tremendos geopolíticos. Y si a esto le agregas... A ver, dime, Alfredo, ¿tú crees que derrocar al gobierno de Siria, tumbar a Bashar al-Assad, inventarle las armas químicas, amenazar con bombardear, aventar rebeldes, financiarlos, darles armas, dirigido a tumbar al gobierno? ¿Para qué? ¿Para quedarse con Siria o solamente para poder avanzar a Irán? Sí, voy a hacer una pausa. Muy buena. Regreso con esto porque no solamente Siria es lo que estamos y detrás viendo de Irán ahora. te sigues sobre Rusia y luego sobre China. Ok, vamos a llegar allá y también tenemos que hablar, por supuesto, de el evidente choque entre civilizaciones y entre religiones. Por eso estamos hablando sobre esto en La Libertad de Creer, porque hay un evidente enfrentamiento entre el Islam y los cristianos que viven en la región. Pero el Islam extremista. El Islam extremista, claro. Bueno, hemos visto a los islamitas incluso protegiendo iglesias cristianas en el Cairo. ¿De qué se trata esto? Y hablemos de Al-Qaeda. ¿Alguna pausa? Volvemos con esto y con más. Estamos analizando el conflicto en Siria con el doctor Alfredo Jalife Herrame, analista de la geopolítica internacional. ¿Primero Siria para llegar a Irán? ¿Tú crees que sí? Sí. No, ya de hecho está en la frontera de Irán. Mira, nadie lo está diciendo abiertamente. Hay una agrupación de Al-Qaeda que ya es regional, se llama ISIS. Obviamente los que nos dedicamos a estudiar esto, ¿no? Que ISIS no tiene nada que ver con la ISIS egipcia, ¿no? Quiere decir en inglés, por sus siglas, que es el Estado Islámico de Irak y Al-Sham. Al-Sham quiere decir el Levante, quiere decir Siria y Líbano. Es decir, ya está Al-Qaeda de Líbano, Siria, Irak compenetrados en uno solo. Entonces, obviamente, estás hablando, ya está en la frontera con Jordania el conflicto, y cuando estás en Irak, estás en la frontera con Irán. Y estando en Irán, ya estás en la frontera con el Mar Caspio, el Cáucaso, que es el sur de Rusia, que tú sabes, tiene 20% de musulmanes. Esto poca gente lo dice. Que además tiene una tasa galopante. La Rusia cristiana tiene 20% de población islámica. Además son jóvenes. ¿Por el desplazamiento de territorio? No, siempre los tuvieron ahí. Por es la región que era el Tatarstán. Y luego los mongoles se bajan, que son... Acuérdate bien esto desde Gengis Khan y Atila, esto tiene un largo historial. Ellos, acuérdate, llegan toda Asia Central y llegan hasta las puertas de Viena. Y luego los replegan. Los mismos turcos son de origen mongol. Los házaros, que son los originarios de los sionistas, que eso, el libro de Shlomo Sant, La invención del pueblo israelí, es un gran historiador, no se habla de cualquier gente. Y en Israel es bestseller. Digo, que lo oculten otras gentes es otra consideración. Los házaros también son mongoles centroasiáticos. Fíjate qué interesante. Es decir, y cambian de religión dependiendo en dónde estén. Unos se vuelven budistas, otros se vuelven islámicos, pocos, curiosamente, se vuelven cristianos. ¿Por qué persiguen a cristianos en Egipto? ¿Qué pasó allí? De pronto, esta hermandad musulmana, ¿quiénes son? A alguien le conviene el choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Y por otro enfrente tienes el diálogo de civilizaciones que está pregonando el Vaticano. Por eso ves posturas antagónicas. Detrás, yo mi hipótesis, detrás del choque de civilizaciones está el sionismo financierista házaro. Entonces, ¿por qué? Pues a ellos como son minoría,
les conviene que las mayorías se balcanicen, se despedacen entre sí. Entonces ahorita tienes en todo el Medio Oriente luchas sectarias que realmente ya se habían olvidado en el túnel del tiempo. Y ahora surgen porque hay que dividir esos países. Es decir, ¿a cómo le va a convenir un Egipto que el 10% de su población, que son los coptos, tengan problemas? Digo, a alguien eso le conviene, ¿no? Porque estás debilitando al país Egipto, que es el más poderoso desde el punto de vista militar del mundo árabe. Entonces, ¿qué? Se le da dinero y armas a un grupo y son... Sí, entonces, no, pero además Egipto está al borde de una guerra civil, nos guste o no. Ve las guerras civiles que se están dando. Después de la deposición de la causa de todos sus males, el presidente Hosni Mubarak, viene un golpe de Estado. Bueno, lo que pasa en Egipto, si tú entras bien en profundidad, desde el golpe de Estado que derrocan a la monarquía de Farouk, son los militares quienes han gobernado ininterrumpidamente. En Egipto el militar tiene otra consideración que en otros lados del mundo. No sé ahora con el nuevo golpe de Al-Sisi, no lo sé, habría que ver más adelante. Pero lo que es Nasser, pues tú lo sabes, era un icono en Egipto, y vienen los militares. Anteriormente estaba Neguib, luego viene Sadat, que lo matan, militar, Hosni Mubarak, que es militar. Es decir, nada más hubo una interrupción de un año con los hermanos musulmanes, que muchos dicen es una creación británica, para precisamente, oye, estuvieron en la clandestinidad 30 y pico de años y perdieron el poder en uno porque no supieron gobernar. Este Mursi, independiente que haya sido elegido democráticamente o no, lo cual es cierto, pero además ellos se suben al carril de la revolución. Ellos no hicieron la revolución. ¿Por qué persiguen a cristianos? Porque es un asunto de liderazgo político, o es un asunto de provocación, el cristiano en el Medio Oriente ya es sí, pero además es el chivo expiatorio. Es propicio, claro, en Oriente Medio. Ve en Siria lo que pasó en Malula. Malula es un villorrio de 5,000 habitantes en Siria, entra Al-Qaeda y los corre, los expulsa. A ver, Al-Qaeda no es el enemigo número 1 de los Estados Unidos. Sí, pero curiosamente... que derribó las Torres Gemelas, etcétera. Pero son Al-Qaeda... Al-Qaeda es una creación de Brzezinski. Zbigniew Brzezinski, el asesor seguridad de Carter. Y la crean en Afganistán para derrotar a la Unión Soviética. Y lo consiguen. Es la carta que maneja Estados Unidos. Y obviamente dos cosas raras. No, además, la alianza entre la familia Obama y los Bush, tú la conoces. ¿Y por qué Israel bombardea cada año al Líbano? ¿Por qué? Porque allí está porque hay que debilitar al Líbano. Terrorista. No, el Líbano era el centro financiero. Hezbollah, el Líbano era un partido político. El Líbano era el competidor financiero del sionismo financiero Hazaro. Por eso la bombardean. Hay que debilitar al Líbano. No les conviene un centro financiero que no necesariamente está en Israel. Lo tienes en Londres, en Wall Street. Si tú ves la mayoría, el origen de quienes gobiernan la banca mundial, y vas a ver que son de origen sionista Hazaro. Lo digo con mucha responsabilidad. ¿Quién gobierna ahora la Federal Reserve de Estados Unidos? Ben Shalom Bernanke. ¿Quién estuvo antes? Alan Greenspan, sionista Hazaro. Entonces, ¿el sionismo es acaso el promotor, es acaso el instigador de estas rebeliones que estamos viendo en Oriente Medio? Mira, ellos juegan sus intereses. Tienes que explicar qué es el sionismo, pero sabes que tengo 2 minutos. No, pues más déjalo para contigo. otro programa. Vienes la próxima semana y nos explicas qué es sionismo, qué es semitismo, antisemitismo, por qué hay judíos, por qué hay rabinos que se oponen. Bueno, los judíos sionismo. Son muy respetables como raza y religión. Nosotros lo que criticamos es la política del Estado sionista de Israel, que es diferente. ¿Qué es decir, el no Estado ser sionista de Israel? Vamos a hacer una pausa de una semana. Regresas. Bueno, perfecto. Solo danos una conclusión por ahora en medio minuto. Bueno, y que esta conclusión sea un poco hacia adelante. ¿Crees que el conflicto en Siria termine? Toma una pausa. Mucho depende, se está reequilibrando de nuevo acá. Es decir, lo que sucede en Siria es muy fuerte.
El acuerdo ruso-estadounidense es muy fuerte. Estamos ante un cambio de cartografía regional en donde van a tener que jugar todos los actores y en donde el gobierno de Bashar y la oposición se van a tener que sentar a negociar. Tipo a la libanesa, la Gheleb, la Maglub, ya para que te aprendas palabras en árabe. Ni vencedor ni vencido. ¿Crees que Bashar al-Assad siga siendo el presidente Bueno, de Siria? sí, tiene que llamar a elecciones. Si gana, se queda. Si pierde, bye bye. ¿Crees que siga la matanza de cristianos en Egipto, Sí, en Siria? sí. El desplazamiento de población. Es de una cristianos. agenda ya muy vista. En Irak los corrieron. A ver, Saddam Hussein, su primer ministro, y te acuérdate, dejo- Tarek Aziz, era Ajá. caldeo católico. Bueno, yo me acuerdo que Tarek Aziz fue a buscar al Papa Benedicto XVI a Caldeo decirle ayuda, católico. por favor. Sí. Y acabó ahorcado Sí, para que veas. Es decir, en Irak. no Mira, conviene la presencia de cristianos porque eso justifica la presencia monorreligiosa de los sionistas en Israel. ¿por qué esto se pone bueno al final? ¿Por qué? Porque ya te activaste, mi querido Freddy. Sí. Entonces, vamos a hacer una pausa de 2 semanas. ¿Dos o una? De una semana. Regresas el próximo Sí, domingo ya y quedamos. profundizamos en este tema. Y yo le recomiendo a usted que se consiga un mapa de la región. Para el próximo la próxima semana tenga usted un Sí. mapa, vea Siria, vea dónde está Israel, dónde está Líbano, dónde está Mira, Irán, porque van hacia allá. Yo mis alumnos de geopolítica de posgrado en la UNAM y en la UAM Xochimilco, donde doy clases, les digo, si ustedes quieren entender geopolítica, primero vean un mapa Bueno, y luego vean los recursos materiales. ya está, consígase un mapa Y de la luego región ven a los humanos, por desgracia. para el próximo domingo. Gracias, Freddy. Encantado, un placer. This inextricable tie between culture, religion, ethnicity that most people don't fully understand. That is unique and, how can I say it? So strong with Jews worldwide. There is a, I mean, you know, I used to say early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. Nuevamente recibo con afecto al doctor Alfredo Jalife Rame, un gran analista y estudioso de la geopolítica internacional, quien tiene una visión global de lo que sucede allí en Oriente Medio, cuáles son las causas del conflicto. Sea usted bienvenido a este programa, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Comenzamos con esta nota que nos habla, pues, desde la libertad de creer que tenemos sobre algunas profecías en las Sagradas Escrituras, en las Biblias, en la Biblia, que hablan sobre Siria. Mire. El ataque contra Siria, instigado por Israel para perpetrarse por los Estados Unidos, está profetizado en las Sagradas Escrituras judías y cristianas desde hace 2700 años, en profecías que indican que esta embestida militar obedece a una antigua condena de Dios sobre Damasco, actual capital de Siria, ciudad que perecerá por una lluvia de fuego, texto que indica que no se trataría de una incursión de infantería por tierra, sino de una agresión de misiles aéreos. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 17. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, se convertirá en un montón de ruinas. Cesará el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Yahvé de los ejércitos. Otro profeta del Antiguo Testamento de nombre Amós revela las razones por las que Dios castigará a Damasco y también explica que será destruida por fuego proveniente del cielo. Según las Sagradas Escrituras, este ataque sobre Siria provocará que estalle una guerra mundial profetizada bajo el nombre de Guerra de Gog y Magog en el capítulo 38 del profeta Ezequiel, el mismo que predijo 580 años antes de Cristo que a consecuencia del ataque sobre Siria, Israel será atacado simultáneamente por Rusia, Irán, Etiopía, Libia, Turquía y las ex repúblicas soviéticas. Las escrituras no indican cuánto tiempo después del ataque sobre Siria estallará la guerra mundial, aunque es un hecho que tendrá que suceder, pues se trata de una revelación divina documentada por la Biblia. Esto para comenzar, pero en este conflicto no todo está escrito. Hay cosas que se están escribiendo todos los días. Para profundizar en este tema, mi querido Freddy, bienvenido otra vez.
el Un doctor honor. Alfredo Jarlife Rame. A ver, nos quedamos la semana pasada en que nos decías, el sionismo es mucho de esta causa. Y yo te preguntaba, ¿acaso crees que el sionismo internacional sea promotor de estos disturbios en Siria, en Egipto, en Libia, en Damasco, en Oriente Medio? Y quedamos de continuar hoy con este tema. Pero antes tienes que explicarnos qué es el sionismo, porque hay quien piensa que cuando se habla del sionismo uno es antisemita, y tampoco es lo mismo ser antisemita que ser antijudío. 3 términos, ¿te parece? Judaísmo, sionismo, semitismo. Mira, el problema nace de que la palabra muy respetable de judío ya está congregando Bueno, pero muchas qué bueno que acepciones. viniste, ¿eh? Gracias, Bienvenido otra qué amable. vez. Tiene la acepción de raza, que obviamente es muy respetable como cualquier raza. Raza judía. La raza, pues sí. Pero si ¿qué es sería? raza- Bueno, a lo que vamos, ¿qué viene siendo la raza judía? Pues ya están ellos en un conflicto interno, porque resulta que quienes se dicen de raza judía, que eso es hoy ya gran parte, la mayoría, que vienen de Rusia, recuerda que viene 1 millón de rusos judíos y vienen a poblar el nuevo Israel recientemente. Incluso hablan ruso, el 20% De la población, de Jerusalén. Israel habla ruso, porque vienen de ahí. Ellos no son de raza semita, son házaros, Nacidos en Rusia. nacidos en Rusia. Entonces ahí entras en un problema político muy fuerte, porque la ley del retorno se les cae. ¿Cómo puede ser que el palestino que nació ahí no tenga derechos sobre su territorio, y sí los tiene uno que, porque se convirtió a la religión judía, pero que no es de raza judía realmente, es decir, semita, que es lo que viene en la Biblia, ¿no? Porque ellos se convierten alrededor del siglo XIII, XIV, alrededor del Mar Negro, desplace a los verdaderos pobladores. Ahí te metes en un lío que no acabas. A ver, Es decir, tú no puedes basar... Ya estás hablando de la ocupación de territorios palestinos. Sí. Antes, dinos, por favor, ¿qué es un pueblo semita? O sea, Bueno. ¿semitas son los judíos, únicamente son semitas? No, pero déjame concluir quiénes son los judíos verdaderos de raza. Pues son los semitas, no son házaros. Es que si no nos entendemos. Y el libro lo publica Shlomo Sant, O sea, que es un gran historiador israelí, que obviamente fue bestseller en Israel. Bueno, pero ahí voy. házaros son judíos nacidos en... No, son házaros, es una raza de origen mongol centroasiático, que tiene incluso la mancha mongólica en el coxis, en forma permanente. Son güeros, tú los ves, no tiene nada que ver con un moreno blanco como yo, o como un judío semita. Palestino. No, un judío semita. Palestina, un árabe. De Palestina. De No, piel no. morena, de ojos Sefardita. grandes. Ok. Sefardita. Los sefarditas y nosotros somos idénticos. Son Cuando primos dices hermanos. nosotros, Los ¿de quién árabes. hablas? De los árabes. Los árabes, pero en los árabes también habemos muchas denominaciones. Por ejemplo, yo soy de origen cananeo-fenicio. Hay otros que vienen de la península arábiga o de Yemen. Pero la región fenicia, cananea, incluso empieza desde el sur de Siria y llega hasta el norte de Israel. Los libaneses son semitas. Semitas, fenicio-cananeos. Los turcos son semitas. No, los turcos son de origen, lo digo respetuosamente, mongol. Los centroasiático. árabes son semitas. Los sefarditas judíos de raza son semitas. El házaro judío no es semita. El ashkenazita, El el es judío házaro. procedente de Házaro, Europa, así es. ya no es semita. Ya no es semita. Ajá, entonces aquí ya empiezas en el conflicto de palabras. Ahora, también el házaro es respetable, ¿eh? Yo no tengo nada contra el házaro. Es decir, si digo házaro no lo estoy diciendo en forma despectiva. Lo estoy diciendo como una realidad que obviamente ese libro pone en tela de juicio pues toda esta ocupación de Israel de la tierra palestina. Yo tengo que empezar con esta aclaración de términos porque cuando uno habla de sionismo, cuando uno habla de territorios palestinos y de territorios ocupados por Israel, inmediatamente puede surgir alguien que dice, este señor es un antisemita, así que por eso explicamos. Bueno, pero esto también que es semita importante. A ver, no solo es el yo, judío. por ejemplo, a mí me dice uno que es házaro, güero,
que viene de Polonia o viene de alrededor del Mar Negro y emigraron a esas regiones, agarra y me dice antisemita. Bueno, ¿de dónde nace la palabra antisemita? También hay que ver también el origen. Es una palabra del siglo XIX. Yo cuando te hablo de semita, que es el origen, te estoy hablando de 7,000 años de historia. Es decir, a mí no me va a desplazar un terminajo del siglo XIX, eminentemente propagandístico, un pleito que traen los europeos nazis y los europeos austriacos contra los házaros sionistas. Es un pleito entre ellos, es la realidad, nos gusta o no, que además, y eso hasta Tribuna Israelita lo sabe, yo lo he hablado con ellos, yo nunca he apoyado la cuestión del holocausto. ¿Cómo puedes permitirlo? Ahora empieza, es que hay revisión del holocausto, que ya no son 6 millones, que fueron nada más 300,000. A mí me da igual, que mates a uno o mates a 6 millones, es una tragedia. Nadie puede aceptar el asesinato de los házaros sionistas por los nazis. Esa es mi postura. Es decir, yo no me meto en términos cuantitativos, me voy a términos cualitativos. Entonces, ¿cómo voy a ser yo antisemita? Fíjate, allá al nivel de esa definición del siglo XIX, ya no me voy a 7,000 años atrás. Porque la definición de semita es universal. La del antisemita ya se volvió una propaganda de Hollywood. Porque hoy, ¿qué sucede? ¿Qué han hecho los sionistas? Tú criticas los excesos de la política israelí, que los hay. Tan es así que Israel es considerado un estado apartheid. Mira, es importante lo que estoy diciendo. Sí, mientras... Un estado apartheid, racista y paria. ¿Y sabes a quién estoy citando? A Tzipi Livni, que fue la canciller de Israel. Cuando ella dice a Netanyahu, estamos convirtiendo a Israel en un estado paria. Y obviamente ya la gente también, que hay demócratas en este país, dicen, estamos cayendo en un apartheid. Ya sabes, la segregación. Bueno, pues está el muro de 8 metros de concreto, ¿no? No, Está y el cómo apartheid. maltratan a los palestinos, cómo colonizan los territorios palestinos. Mira lo que encontré aquí en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sí. Semita, A ver, con S, ¿no? Con Porque S. con C es un pan de Puebla, Sí, ¿no? sí. Semita. Según la tradición bíblica, descendiente de Sem. 2. Se dice de los árabes, hebreos y otros pueblos. 3. Perteneciente o relativo a estos pueblos. Entonces, un antisemita, a partir de la definición amplia, sería alguien que está en contra de todos los pueblos de la región. Y no es así. No, pues es absurdo. Eso es una reductio ad absurdum, como le llaman en latín. Pero eso es propagandístico, también hay que entenderlo. Yo tengo por ahí una declaración de una ministra de Información de Israel. O le dicen, bueno, ¿y por qué abusan ustedes del término antisemita? Obviamente ellos, el sufrimiento que tuvieron en el Holocausto, que obviamente yo no lo acepto, no lo sé. Yo por lo menos estoy en contra. Oye, el Papa Benedicto XVI lo condenó 1000 veces. Sí, bueno, lo seguiremos condenando. Obviamente, pero obviamente muchos es que lo han explotado y obviamente lo han llevado al cine. Está bien, cada quien hace la propaganda que le gusta. Aplican la técnica Hasbara, que es la técnica de desinformación del Mossad. Ok, lo aceptamos. A lo que quiero llegar, ¿cuál es? Tú no puedes usar ya esa crítica que es muy barata, sobre todo para gente que somos de la región. Todavía se lo puedes decir a alguien, un ignorante que no sabe nada. Imagínate que ahora se mete un tercero en discordia, que ni sabe de dónde viene, ni sus orígenes, me viene a decir a mí, que yo soy prácticamente, que el día tú lo contabas, 5 veces semita. Soy de raza semita. Hablo un idioma semítico, que es el árabe. Soy de religión semítica. Soy católico maronita y con orgullo, donde se habla un idioma semítica en la arameo, durante la consagración, que es el idioma de Cristo, que Cristo era semita también, etcétera. Y luego soy de cultura semita, tengo costumbres semíticas, como semita. Y luego tú decías otra que comes jocoque, ¿no? Pues comimos igual. Mira, aquel día me invita Alberto Saba, mi amigo, que es el líder de la comunidad israelí. Tienes ascendencia libanesa. Claro. Eres semita. Además tengo nacionalidad libanesa. Tengo que aclarar estas cosas por lo que viene enseguida. Para poder explicar el conflicto en Siria tenemos que hablar de sionismo. Ahora,
Explícanos, por favor, ¿qué es el sionismo? Bueno, es una agrupación, es un movimiento político ¿Del siglo XIX? del siglo XIX, hecha por Theodor Herzl, cuando ellos tienen problemas, obviamente, incluso previo antes del holocausto nazi, donde ellos quieren, basados en una lectura fundamentalista de la Torá, regresar a Israel. Pero ahí viene el problema, ¿cómo vas a regresar si nunca estuviste? Todavía a mí se me lo dice un sefardita, de acuerdo. Bueno, sí, ya me entendiste. A ver, ¿no? pero ¿cómo estuviste? El futuro general Tito arrasa Jerusalén, destruye el templo. Y luego, Tito romano, sí, Tito no romano. Tito el yugoslavo. No, ese es otro. Ese es 2000 años más para acá. Y después, el emperador Vespasiano, en el año 135, pasa a la espada a 500.000 de judíos de la región, al resto los envía a provincias romanas, a la misma Roma, pone legiones en las fronteras para que no regresen a la tierra, y esta es la diáspora. Entonces, cuando tú dices nunca estuvieron allí, pues yo te saco el dato No, histórico. pero los ashkenazim, sí estuvieron que allí. son la mayoría, son házaros. El sefardita, sí, sin duda, obviamente. Los expulsan, también eso es cierto. Y entonces el movimiento sionista dice, vamos a regresar a Sí, nuestra pero si nunca tierra estuviste. que Dios nos dio No, pero te voy a dar un dato y más de la fuerte. que fuimos expulsados hace 2000 Acaba de años. salir el año pasado, a finales del año pasado, en una revista de biología científica que se llama Evolución de Oxford, un estudio por un gran... Cosa que estoy citando a científicos israelíes. Es Yo que no lo te importante cito... para hablar de esto Sí. siempre es citar fuentes informativas. ahí te y va. este señor siempre cita fuentes. Ahí está Vaya Shlomo usted Zahn, viendo. el libro, el Mira, invento mira, del mira pueblo a mi israelí. floor manager cómo está Ah, sufriendo, fabuloso. Bueno. porque me está haciendo así. ¿Y qué Voy a una hago pausa. con el estudio biológico de Hayek? Me lo platicas cuando regresemos. Pero seguro. Sí, seguro. Donde él demuestra que el origen genético de los sefarditas es diferente al origen genético de los ashkenazim, que son en su gran mayoría házaros, no semitas, son turcos de origen, bueno, son igual mongoles, centroasiáticos, convertidos a la religión judía. Ahora, tú me dices, ¿es respetable la religión judía del házaro? Sin duda alguna. ¿Son respetables los házaros? Sin duda alguna, si no hay ningún problema. Aquí el problema es, tú no puedes regresar por la ley del retorno a una tierra en la que nunca estuviste. Bueno, de esto hablaremos después de una pausa breve. Regreso porque ya ve usted hacia dónde vamos. Este conflicto parece ser inicia en el siglo XIX, cuando a partir del establecimiento del movimiento político internacional llamado sionismo se propone que el pueblo judío regrese a la tierra prometida que le fue arrebatada hace 1900 años, en el año 135, por el emperador Vespasiano. El asunto es que cuando regresan, y ya nos dirás en qué año, el territorio está habitado por palestinos. Palestinos que dicen, esta tierra es nuestra. Judíos que han vuelto y que dicen, esta tierra es nuestra. ¿Y acaso esto tiene que ver con el conflicto en Siria? Volvemos con esto y con más después de una pausa. ¿Así? Pues sin duda, sí, a mí también se me hace un gran papa, Francisco. Sí. Y gracias a esta jornada de ayuno y de oración por la paz, desde las 7 de la noche hasta las 12 de la noche en Plaza San Pedro del Vaticano, más de 100,000 personas orando por la paz en Siria y todos los demás en el mundo. Yo ayuné ese sábado 7 de septiembre y estaba en un hotel en Querétaro con un buffetazo, un café, es todo. Y muchas personas en el mundo ayunamos por esto. Entonces se las debemos. Tu ayuna contribuyó. Por supuesto. Y al Papa, esta gran iniciativa del Papa. ¿Qué cosa es el sionismo, Alfredo? Pues ya lo explicamos, No, ¿no? pero dale más. No, O sea, pues es un movimiento político que surge a finales que del se siglo basa XIX en una falsa lectura de la Torá y que busca que regresen a Israel. a Israel. Bueno, el problema es que quienes lo dicen no son los adecuados,
porque son de origen, insistimos en ello, házaro, de acuerdo a los últimos hallazgos arqueológicos, biológicos e históricos. No todos los judíos son sionistas. No. Incluso tienes movimientos judíos antisionistas. Sí, claro. Y no los todos... ultraortodoxos, hay muchos ultraortodoxos, incluso hay la Liga antisionista, de judíos antisionistas. Allí en Israel, además. Sí, no, ahí lo tiene en su página. A ver, y otra cosa muy interesante. Y ellos atacan al sionismo. No todos los sionistas fíjate, curioso, son judíos. Ahí no los atacan de antisemitas a estos. Sí, porque son de ellos mismos. Sí, no se atreve. Pero por ejemplo, Jalife, que critique la política infanticida de Netanyahu en Gaza, Jalife es antisemita. Entonces te lanzan toda la maquinaria hollywoodense de propaganda y la técnica Hasbara. Hasbara se escribe H-A-S-B-A-R-A. No, es una técnica de desinformación. Ahorita el mismo director de Hasbara... me río porque deletreas. A ver, Condoleezza Rice, sí, secretaria de Estado de George Bush, de raza negra, obvio no es judía, no, pero es sionista. Es pro-sionista. Ok, y George Bush. Son pro-sionistas. Pro-sionistas. ¿Todos los sionistas son judíos? ¿O hay sionistas no judíos? Todos los sionistas son házaros. Y hay judíos, obviamente los judíos son sionistas. El sionismo logra que judíos regresen los judíos a Israel. Que creen religión, los que tienen la religión judía, que creen en esa lectura fundamentalista, son sionistas. Pero hay judíos que no creen esa lectura fundamentalista, pues no son sionistas. Es decir, el sionismo es un movimiento político, aunque ellos dicen que no, es raza, nación, es todo. Bueno, ahí te metes en un lío, porque yo estoy criticando la política, yo respeto la religión judía, sea cual fuera. La tengan házaros. Yo respeto todas las religiones. Bueno. ¿Sí? No, pero estoy hablando específicamente de este tema. Sí, esa también. Respeto a la raza házara y a la raza semítica, a los sefarditas. ¿Cuál es el problema? Critico la política de infanticidio, apartheid, paria de Israel en los territorios ocupados palestinos y te ganas de inmediatamente el término antisemita. Oye, si yo te estoy criticando aquí, mira, te voy a dar un ejemplo rápido. A Jorge Castañeda Gutman lo criticamos, la revista Proceso, la Jornada y yo, pero ni sabíamos cuál era el origen de su religión materna, si era sionista o no. Lo agarran en el consejo de administración de un banco fraudulento llamado Stanford, que le lavaba al cártel del Golfo, literal, ahí lo tiene, datos duros. ¿Sabes cuál fue su defensa? Oye, yo te estoy criticando a ti, Jorge Castañeda Gutman, que tienes políticas, asumes actitudes políticas y te agarran en el consejo de administración de un banco que le lava al cártel del Golfo. Así se has dado. ¿Dónde estoy atacando yo al judaísmo? Dime. ¿Pero por qué dices que ahí atacas al judaísmo? No, él sale y dice, es que la revista Proceso, La Jornada y Jalife son antisemitas. Bueno, yo ataco al Chapo Guzmán, soy antimexicano. Ataco a Kamel Nassif, soy antilibanés. Bueno, es de risa. Vamos a regresar al territorio de Israel. ¿Cómo explicar un conflicto árabe-israelí sin decir que el sionismo busca, propone, logra el establecimiento del Estado de Israel? Bueno, tuve la bandera de Israel. ¿En qué año? No, el 48 es cuando ¿Cuándo regresan al territorio? ¿Cuándo ocupan? En 48. En 1948. El regreso, sí. Bueno, no, había una parte que se quedó. Y la guerra no todos se fueron. No todos, 67. Mira, no todos se fueron, hubieron obviamente gente que se quedó ahí, pero realmente ahorita tienes una gran migración que ha venido de Rusia y de Ucrania. A partir de 1967, podemos decir, regresan a la tierra. Pero las poblaciones 48, palestinas, a partir de 48 Roberto, sí. Y en 67 después de pero la guerra de incluso antes porque ellos ya tenían, porque detrás de Herzl están los Rothschild, los grandes banqueros. Tienes que ir a la base. Entonces ellos dicen... Sionistas. Sí, sionistas. Bueno, finalmente entonces, el sionismo logra empiezan a mandar colonos
a la antigua Palestina, Traídos que de la todas tenía partes Gran del Bretaña mundo. como mandato. Entonces Gran Bretaña les permite Se retira, el paso. se retira y dice hagan de esto lo que quieran. Claro, es obvio. Y 48 ¿qué fundan sucede el Estado. con la población palestina que estaba allí? Bueno, primero en 48 viene la guerra, pierden los países árabes. Luego viene otra guerra en 67, vuelven a perder. Viene otra guerra en 73 y pierden. El único que le ha ganado a Israel una guerra es Hezbollah, en el sur del Líbano, cuando invade Israel y Hezbollah le gana la guerra. Curioso, a nivel asimétrico. Pero mira, aquí yo creo que lo fundamental con la es... población que estaba allí? ¿Cuál? La población que estaba en Jerusalén, en Israel, en Bueno, Nazaret, bueno, a en los Belén. palestinos los expulsan. Los expulsan. Por eso tienes Y se- palestinos y se en da Líbano. y se da el asentamiento. Roberto, tienes palestinos refugiados en Líbano, tienes palestinos refugiados en Siria, tienes palestinos refugiados en Jordania, tienes palestinos refugiados en Kuwait, tienes palestinos refugiados en Egipto. ¿De dónde vienen? Pues son los que expulsa. Pues ya, no, pero ahí viene lo interesante. Llegan nuevos colonos que no son sefarditas. Ahí es donde entra el problema de la ley del retorno, porque ellos están basando ley del retorno. Pero ¿de dónde regresas si nunca estuviste? Ahora, A ver, yo quiero dar una solución. Texas era de México. Sí. Ajá. Entonces yo voy a Entonces, decir pues que, hay me que, regresas que hay que Texas. ocupar Texas ¿Por qué? porque ese territorio era mío. Así es, mexicano. Sí, pero ahí sí Y estuvo si ese llego mexicano. y ocupo Texas, pues a quienes están allí los voy a tener Sí. que desplazar y ellos no van a estar contentos con ser Sí, desplazados. nada más que los mexicanos que ahora estamos aquí, sí estuvimos allá, en Texas. Aquí Esto la gran me lleva- diferencia, que ellos no estuvieron. Esto me lleva a Si son los preguntar- sefarditas, sí estuvieron. No, pero vamos a soluciones. Realmente ya no puedes hacer retroceder la historia. No, pero tengo que hacer una pregunta A ver. más. ¿Esta ocupación territorial hasta ahí llegó, ahí se quedó? No, ellos quieren expandirse. ¿Quieren más Quieren, territorio? pues, por eso es el problema con la Unión Europea y con el Vaticano, que ellos quieren no solamente a Jerusalén, la parte cristiana y la parte islámica. Recuerden que Jerusalén es una ciudad de 3 religiones. Quieren ya todo Jerusalén como capital indivisible. Luego quieren ya la Cisjordania, que son los territorios palestinos La ocupados. bandera me decías. Bueno, no, dos pero déjame líneas continuar azules. lo de Cisjordania. Lo de Cisjordania, ahí ya llegaron colonos, házaros en su gran mayoría, y están expulsando a los palestinos. Y eso está reconocido por la ONU, que ahí son los asentamientos palestinos. Ahora, ¿qué pasa? La bandera de ellos es 2 azules, que va el territorio, según sus creencias, va del Nilo al Éufrates. La barra azul de arriba Y es la de el abajo. Nilo, luego está la estrella de David y la línea de abajo El es Éufrates. O sea, quieren ese territorio. Y como esto- estuvo Abraham, estuvo en Babilonia y todo, bueno, ya no acabas. Mira, yo creo que aquí hay que darle una solución a esto. No te puedes estar Vamos con la basando... solución después Sí, de una pausa. sí. Entonces, por eso es que decíamos que esto también tiene un conflicto de teología territorial. ¿Se da cuenta? Es un problema muy serio. Una tierra que Dios promete, una tierra que después le es arrebatada a un pueblo y es expulsado, desde la libertad de creer, porque Dios ha proporcionado un castigo porque han despreciado a su Mesías y porque está en las Sagradas Escrituras. El Señor lo dice en el Evangelio: ves estas grandes edificaciones, no quedará piedra sobre piedra. El Evangelio, según San Marcos, está hablando del templo de Jerusalén, que es derruido y destruido por completo en el año 70. Pero también profecías, como la de Ezequiel, que dice: hacia el fin de los tiempos reuniré a mi pueblo en la tierra prometida. Y esto puede ser que ya ocurrió con el retorno a Israel. Pero es también un problema de teología territorial, porque como lo acabamos de escuchar, este pueblo quiere más y más territorio. Y esta es parte del conflicto. Hago una pausa, regreso, para ver las posibles soluciones y hacia dónde vamos. Alfredo, el desarme nuclear en todo Oriente Medio. Bueno, en todo, nada más la Así tiene lo Israel. dijo. Israel tiene un máximo de 400 bombas nucleares. Bueno, pues no dijo que- la palabra Israel. Bueno, pero obviamente Pero si pide el es desarme, diplomático. ¿esto es solución? Bueno, yo creo que es la solución. Ese ya es el ideal. Te voy a decir por qué. Porque lo de Siria hablan de armas químicas.
Sin duda tiene armas químicas, no sabemos quiénes las usaron. Pero da igual, a estas alturas ya hay un acuerdo ruso-estadounidense que es muy viable y yo creo que va en el camino apropiado. Con el apoyo de China, los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, Sudáfrica y el grupo de Shanghái, que son 4 países islámicos centroasiáticos más Rusia y China, para que veas la importancia que tiene. E Irán, que Irán ya aceptó, después del desarme de armas químicas de Bashar, acepta cesar el enriquecimiento de uranio a 20%. Con el 20% en Irán. No creas una bomba nuclear, necesitas más del 90%, pero es una gran medida de este moderado presidente iraní Rouhani, y esto lleva una dinámica fuera de serie, única. Es una oportunidad que pocas veces se dan en la humanidad. Por eso yo creo que el Vaticano la agarra y dice desnuclearización de todo el Medio Oriente. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tienen armas químicas los sirios? Porque son las armas nucleares de los pobres. Es para contrarrestar las 400 bombas nucleares que tiene Israel, que ellos no pueden tener. Entonces aquí existe una discriminación. Israel puede tener 400 bombas nucleares y los demás no tienen derecho a tener ni una bomba nuclear. Pedir obviamente la desnuclearización de Oriente Medio es pedir la desnuclearización de Israel. Sí. Porque ahí te lleva a que Siria no tenga armas de destrucción masiva, sobre todo las químicas y biológicas, te lleva a que Irán cese su programa nuclear a cambio de que Israel, como contraparte, primero que nada, se inspeccione las armas nucleares que tiene. Ellos no aceptan una inspección de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que sí tiene Irán. Luego, no firman el tratado de no proliferación, el tratado de proliferación de armas nucleares. De estos 2 minutos, dime en uno, ¿la cosa se quedará en paz en Siria para siempre? No, es una pausa, no sabemos. Mientras estamos en un reequilibrio, estamos en un reequilibrio, una nueva correlación de fuerzas. ¿Y si se bombardea Siria, Rusia reacciona y ataca a Israel? No, esto lleva una guerra regional. Si llega a la frontera de Rusia, que tiene una población islámica, podemos estar ya en la Tercera Guerra Mundial. Porque entonces China se suma a Rusia. Sí. Y entonces ya el conflicto es mundial. Y la OTAN con Estados Unidos. No, pues ya con Rusia tienes, ¿para qué quieres más a China? ¿Y la OTAN? ¿Quién sabe? La OTAN se está rajando. Ajá. Angela Merkel le dijo a Bush desde el principio que no. Oye, ¿es cierto que tú eres sobrino del gran Gibran Khalil Gibran? ¿Cómo sabes? Porque la mamá de él se apellidaba Rahme y tú eres Rahme. Camila Rahme. Ajá. Pues sí, es prima mía y además Gibran es primo mío. Ya de Gibran Khalil Gibran. Lo que pasa en Líbano no se usa el apellido materno, pero ahí te va algo que te va a gustar. Es que a mí el Gibran papá, Khalil Gibran me bueno, ¿por qué crees que es espiritual? Porque y su libro, Jesús el Hijo del Hombre, es una delicia. Bueno, pero ahí va. El abuelo de Gibran, el papá de Camila Rahme, es el padre, cura, católico maronita, Stefan Rahme. Tú sabes que en esa época los maronitas el papá tenían de derecho. La mamá de el abuelo materno. ¿Tu tío abuelo? Mi tío abuelo. Okay. Wow. Sí, los Rahme somos una tribu. Oye, Alfredo, del norte del gracias, Líbano, de los cedros. En 2 domingos nos has presentado todo un panorama que había que conocer. Muchas gracias. Encantado, un honor. Pero no te vayas todavía, porque tengo que preguntarte algo más. ¿Crees que se pueda concretar una invasión norteamericana en Irán? No. No, Estados Unidos ya no puede invadir a nadie, Estados Unidos. Mira, Estados Unidos... Si no, la invasión bombardeó a Siria. Puede bombardear, pero mira, tú llegas al final. Hoy Estados Unidos no puede ocupar porque tiene problemas con su ejército. ¿Y con la economía? Y con la economía. Entonces, en esos momentos puede destruir, causar un gran daño, pero mira, al final de cuentas, el rey del tablero de ajedrez es ocupar el territorio y tienes que invadir. Si tú no invades, por más que destruyas en los cielos, no puedes... y Irán no es un pastelito fácil de digerir, ¿eh? Tampoco. Es que también atacar al mundo árabe... Bueno, pero Irán no son árabes, son persas. Bueno, pero es el mundo... El mundo musulmán. Yo creo que es un error tener a los musulmanes... Son 1.600 millones de feligreses, ¿eso ya está bien? 1.600. 57 países. ¿Crees que cese la persecución contra cristianos? En el Medio Oriente no, van a seguir.
Los grandes El asunto perdedores. es desplazarlo, acabar con los cristianos acabar con- allí. El siguiente paso, te lo digo con dolor, porque mi familia vive ahí, en el Líbano, son los cristianos del Líbano. Del Líbano lo que más me gusta es El Kebbe. Anaya, donde Yo creí que el Kebbe. donde vivió San Charbel Maclin. Es una maravilla. No, y el Valle de la Kadisha, el Valle Sagrado de Kadisha. ¿Sabes De qué? ahí es mi familia. Bueno, y también el monasterio donde estuvo Santa Rafka, que es santaza, ¿eh? A ver, una cosa más. Cuando empezamos este programa la semana pasada, tú hablaste de causas de conflicto en Siria, gas, petróleo, agua, Territorios. armas y territorio. Teología. Teología territorial. Y el petróleo de México, Fundamental. a ver, entonces, ¿por qué ir a buscar petróleo hasta allá? No, Cuando en estos México hay vecinos mucho petróleo, nuestros lo tienen porque no aquí lo en tenían. el Pacífico. No lo tenían. ¿Y ahora ya lo tienen? Bueno, acuérdate que hay un senador de Estados Unidos que acaba de decir que quieren cambiar el nombre del Golfo de México. ¿Cómo le van a llamar? Gulf of America. Golfo de América. Lo dije en inglés. Bueno, con esto de que América es los Estados Unidos, según los Estados Unidos. Gulf of America. ¿No? Bueno, previsiones. En un minuto, dime, ¿qué ves hacia adelante? Bueno, es una pausa dentro de una gran tormenta global, que era lo que precisamente llevaba a esta guerra, que es la grave crisis financiera internacional, que no tiene solución. Estás hablando 20 veces de papel virtual financiero, fíjate, y estamos a 5 años de la quiebra de Lehman Brothers, que tú sabes a dónde fue a dar ese dinero, O sea, de la dólares de quiebra. papel, dólares ¿Sabes de a papel. dónde fue a dar ese dinero de la quiebra? Dime. A Israel. Datos duros. Por eso brincan. Es que eres antisemita. No, yo estoy diciendo dónde fue a dar la lana de Lehman Brothers, a Israel. ¿Dónde fue a dar la lana de Madoff, el que hizo el gran fraude en Nueva York? A Israel. Y no me hagas hablar más, porque te puedo decir de lanas que han salido de aquí, a dónde han ido. Pero en resumen, desgraciadamente estamos en una grave crisis financiera internacional que creen muchos se va a resolver con una tercera guerra mundial. ¿Ah, sí? Sí, si no, A ver, ¿y México colgado del dólar? pues es un grave error. ¿Por qué no No, tenemos al mucha revés, plata? ahora el dólar está colgado de nosotros. Nosotros tenemos grandes reservas de petróleo en el Golfo de México, tenemos uranio, tenemos plata, pero pues nos metieron, mejor dicho, al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, luego al ASPAN, y ahora nos quieren meter a esta cosa que se llama Northcom, el comando Northcom de Norteamérica, y pues ya Estados Unidos, date cuenta, ya no habla de Estados Unidos, ¿sabes cómo habla? América. América del Norte. América. Entonces ellos quieren México, todos sus recursos, pero sin los mexicanos, porque al mismo tiempo están sellando la frontera con un muro de la ignominia. Bueno, tú me dijiste que no te hiciera hablar más. Gracias. Gracias, Freddy. Nos vemos. Encantado, un placer. Si usted cree que este conflicto en Siria no tiene que ver con nosotros los mexicanos porque está muy lejos, ahí le dejo esta última Le dejo el previsión petróleo de del tarea. doctor Te dejo el Jalife. petróleo de tarea. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto es todo por hoy. Gracias. A nombre de mis compañeros, gracias, Freddy. El staff de TV Mexiquense y la producción de La Libertad de Creer, gracias. Buen domingo. In the midst of uncertainty and turmoil, America's support for Israel's security must be rock solid. And as Iran continues to launch ballistic missiles, while it arms and funds its terrorist proxy Hezbollah, we must stand with Israel. As Hamas maintains its control of Gaza and fires rockets across Israel's southern border, we must stand with Israel. And as ISIS and civil war in Syria destabilize the region, displacing millions and threatening shared security interests, we must support all those affected by ongoing violence and terror, and we must stand with Israel. Our defense relationship is critical to both nations.
which is why I support the United States' commitment to provide Israel with $38 billion in military assistance over the next decade. It is why I support full funding for Israel, including for the Arrow, David Sling, and the Iron Dome missile defense systems, which save lives. And that's why I am fully committing to maintaining Israel's qualitative military edge.